lo astrológico. La primera casa, la persona, la segunda, los recursos, la tercera, el mundo cercano, la cuarta, el hogar, la quinta, las obras y los hijos, la sexta, la salud y los servicios, la séptima, las asociaciones, que incluye el matrimonio, la octava, la autorrealización, la novena, los esfuerzos superiores, la décima, el trabajo, la undécima, los amigos y la duodécima, los encierros y restricciones. Imagínate, entonces ¿Qué son las 12 casas de qué? A ver, Las 12 casas astrológicas. creo que no llego ni a los 4. ¿Puedo hacer una sola tirada que me describa? Pues Aquí sí, usa estas que están completas. acuérdate que falta una. Son Porque tuyas. aquí te falta la estrella. Sí, es el juego de aquí, Sí. pero esas sí están completas. Porque aquí Revuélvelas. falta la estrella. Revuélvelas. Aunque sea poquito. Si quieres te puedo describir. No hace falta. Tú nada más describe lo negativo. No sabía que Ah, no había era algo eso. positivo que describir. Ay, no, bueno. Cuando dicen que están en Kindelovernos, ¿verdad? Y es que nos Así es, portamos de bien. egoísta y de... Con cariño. Y eso Fea. que no nos portamos. Ay, pues quítate. de envidia. Pero por ejemplo, el que consulta, la pregunta se la queda o si la puedes decir. No la tienes que decir para que uno sepa qué quieres saber. O sea, déjame sacar las agujas para echar chisme. Sí, pues oye, si te voy Pues a sí, leer depende, las cartas, necesito saber qué quieres saber. Y te digo. Y te digo, si no, no te Es leo. que- Sí tienes que Y a ver si me decirlo. conviene. Sí, sí. Y te va a cobrar bien caro. Bien mendiga. Según lo que quieres que te lea bonito el resultado, más caro. La bruja. Ate. Que te escriba a ti. Ah, sí. ¿La Qué pregunta gallo. se hace en voz alta, maestro? No, que voy a hacer mentalmente. Pero entonces fíjate qué difícil porque si tú se las tienes Lo que sabía. interpretar, Lo sabía. que te iba a salir el mago, Lo sabía. Desde hace rato que está diciendo. quiere decir que estás listo y preparado. ¿Para qué? Para cualquier cosa. ¡Ah! Para comer campechanas. Para acabármelas. Tiene su vaso, su cafecito, la, la- la la cucharita, Ah, mira el Sí, si eres tú. cuchillito. cuchillito para embarrar de mantequilla. Sí. la Ah, mira, es galletita. una de las galletitas de las que nos ponía anteriormente. Las de sandwichito. Se ve que tenemos un chorro de potencial para esto de leer las cartas. La verdad, Mario está súper orgulloso. Sí, sí, vamos súper bien. ¿Dónde está el librito? Acá. ¿Era la que querías que te saliera? Pues desde hace rato me estaba diciendo que me iba a salir el mago. Ah, sí. ¿Cómo te explico? ¿Sí? Estoy buscando No, aquí no, las pero lo maté, pero me 12 encanta. casas ya impreso. Buenísimo, sí. Gracias, No lo Mario. encuentro. No eres tú, Mario, Cosas somos serias. nosotros, ¿eh? Tú muy bien. Vamos a seguir La lección de hoy. empujando. Tenemos mucho que aprender. verás. Este está buenísimo. Tú no pierdas la fe, Mario. Sí, Ya me imagino lo que le va a ir a decir a los otros grupos. Mira, No, Ale, bueno. Tengo Su un poco tarot. en la tarde que está bueno. este lo podrías incluir. Sí. Sí, Está claro. buenísimo. Trae todas las definiciones de las casas. Dado Ajá. que hay una tirada de 12 casas, ahí dice. Sacas 12 cartas y ves cuál queda en cada posición. No, se vacían todas. Es decir, es una especie de círculo. Ajá. Entonces uno va poniendo. No, Hasta pues que son se las te acaben. 76. Ajá. Una, y cuando da la vuelta, 2. Y acaban haciendo 6 por 12, 72, más 6 que quedan en el centro, 78. Entonces uno lee las 6 cartas en el orden que salieron. Primero la primera, etcétera. Ujú. Entonces tiene que leer los arcanos mayores y los menores. Esa tirada debe tomar unas 2 horas. Sí, eso te iba a decir. Pero aparte con razón hay tanto charlatán, que esto es muy difícil. O sea, no cualquiera agarra y te lee las cartas. no. ¿Verdad? No, de 12 así, de las 12 casas no. Y aquí en el libro, aquí en esta parte, dice cuáles son los métodos de lectura y entre esos da ese, si no me equivoco.
Aquí están varios métodos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Habla de las relaciones de las cartas. Aquí está este. Ok. Ah, ya. Y no creo que este nada más da ese. Pero después yo les consigo el de las 12. Les llama afirmación, negación, discusión, solución y síntesis. Aquí habla del de Paul Marteau, que son las de las 12 casas. Sí, sí, lo trae. Trae la historia del tarot, trae los órdenes septenarios y ternarios, trae varias cosas. Está muy interesante este libro. Y cuando sale invertida, se toma lo negativo. Claro, no tiene por qué salir No invertida tiene. porque uno debería barajarlas para que no salgan Derechitas. invertidas, así, Ok. derechas. Entonces, pues en una de esas algo pasa y entonces es muy significativo que pase. A veces a mí me ocurre que cuando estoy barajando se me cae una carta y ya no tengo que hacer nada más, ya nomás Claro. la veo y ya. Hizo su trabajo. Basado en el asunto de que dicen los chinos, de que cada instante es único. Y en ese instante único se dan todas las circunstancias del momento. Uy, qué bonito. Muy importante, claro. Pues esa es la lectura de I Ching. La lectura de I Ching se hace con unas varitas de milenrama. Son 50 varitas, no sé si ya conocen, se quita una, se dividen en dos, se van tomando de 4 en 4, las que sobran se guardan en los dedos, luego se cuentan y así va uno poniendo cada uno de las líneas que forman un hexagrama. Y después en el libro de I Ching se lee la interpretación. Es un método muy interesante. Entonces, en ese instante, dicen los chinos, uno tiene que hacer las cosas lentas, porque hay unas moneditas que uno lanza y que es muy rápido, pero los chinos dicen esas moneditas no. Tiene que hacerse despacito, en concentración completa, pensando en lo que uno quiere saber, en ese momento preciso, buscando la respuesta del momento, y entonces es cuando se debe dar la buena condición. ¿Cuál es la virtud del I Ching? Que no es una respuesta fija, es una respuesta en movimiento. No, creo que no sabe nada de Ching, ¿verdad? Sí. Yo en algún momento sí. lo hice, pero lo hice con las monedas. Pero y además ya tenemos el libro de la bioenergética china, Ah, que yo pues, ya lo empecé. muy bien, entonces el tema es más o menos así. Salen 6 líneas. Vamos a suponer que sean estas. Pero algunas son líneas de movimiento, por ejemplo esta y esta. Entonces lo siguiente que hay que hacer es esta dividirla y curiosamente queda así. Ya la dividí, luego esta hay que cerrarla. Entonces es así. Y luego hay que cambiar las dos. Se cambia una, se cambia otra, se cambian las dos. Entonces se divide esta, se divide esta, se hace esta, se une esta, se une esta. Sí. Y se lee en ese orden, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y entonces uno tiene una secuencia del resultado. Y si son 2 rayitas es una interpretación y es una completa o significa otra cosa, y si son 2 completas es Claro, la misma. las rayitas van de abajo para arriba, esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y entonces la interpretación dice, por ejemplo, tal fenómeno en la línea 5, tal otro, por ejemplo aquí en la línea 2, aquí en la línea 6, y entonces sobre cada una da una interpretación. Sí, está interesante. Y de ahí sigue con lo del Feng Shui, que también está bien fácil. Y también viene en el libro de la bioenergética. Sí, ahí. Muy bien. De manera que, sí, el I Ching también tiene su gracia. Sí. Muy acertado. Y esto da una interpretación en movimiento, que es muy importante. Pero a mí se me hizo está complicadísimo, ¿no, Mario? Sí. Ay, pero menos mal, Sí. Para ser sinceros, sí. Sí es complicadísimo. Luego, en este sistema, en el del tarot, acuérdense que hay triplicidades
porque se cuentan las cartas de 3 en 3, o septenarios que se cuentan de 7 en 7. Entonces, las cartas en las triplicidades, las que van arriba, se consideran positivas, y luego negativas y luego neutras, en las filas. Es decir, si yo tengo las triplicidades, pongo positiva, negativa, neutra. Positiva, negativa, neutra. Entonces, el 1, 2, 3, el 4, 5, 6, 7, 1, 4, 7, 11, etcétera, son activas. Estas son pasivas y serían neutras. Y entonces, cuando tiro mis cartas, me doy cuenta de qué pasa. Por ejemplo, la carta 2 es receptiva, porque está en esta posición en las triplicidades, pero es activa en los septenarios, porque los septenarios van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, dependiendo de cómo esté viendo uno esa condición, lo que ocurre es que le atribuye. La carta 2 nos salió de este lado. También nos salió por acá, de este lado, pero aquí nos salió de este lado. Entonces, si pensamos en las triplicidades, podríamos pensar que la respuesta es la pasividad. Si andamos buscando lo que sea, el espíritu, la revelación o la iluminación, el aspecto negativo es la pasividad, vista desde las triplicidades. Entonces, ya veremos eso más tarde, es decir, por lo pronto estamos todavía en ver qué es cada carta y después ya vemos cómo se combinan. Y la combinación va dando mucha riqueza de interpretación. Por eso que usted le llama la máquina de imaginar, porque dice que hay muchísimo que se puede sacar alrededor de la posición de las cartas. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera tarea de la mente? Ser receptiva y clara, o sea, observar. Y lo que yo debo observar en cada cosa es el espíritu, sin falsas opiniones o tabúes mentales. Aquí les voy a hacer una consideración. Esta carta 12 la vamos a tener que alargar porque es justamente complicada e importante. ¿Qué es, en este caso, lo que estamos enfrentando? Bueno, en la historia de las religiones y en la historia de la vida espiritual hay un principio general. Toda fuerza que puede ayudar al ser humano o perjudicarlo, que son las fuerzas a las que recurren las personas en la vida religiosa, por ejemplo, los santos, que San Judas Tadeo para quién sabe qué, y que San Fermín para quién sabe qué otra, etc. Todas esos son poderes menores. Incluso las imágenes que se pueden tener de un Dios superior, pueden ser imágenes menores, un Dios muy interesado en la vida humana, al que se le puede pedir que le ayude a uno a tener dinero, a salir de un problema, etc. Pero el Ser Supremo, prácticamente en todas las visiones religiosas del mundo, es un ser súper poderoso, pero completamente indiferente a si las cosas van para un lado o para el otro, porque es el total de los totales. Es decir, si en el mundo hay cosas benéficas y cosas maléficas, para ese Ser Supremo tienen el mismo valor. A él no le importa lo que esté pasando específicamente en los detalles. De manera que es que cuando se busca la suprema realidad, uno tiene que estar abierto a considerar que no hay ni bien ni mal, ni positivo ni negativo, ni nada que sea preferible a ninguna otra cosa. Aquí les voy a dar el ejemplo más sencillo del mundo. Cuando mandan a arreglar su jardín, no les importa que maten a cientos de gusanitos. Llega el jardinero y empieza a arreglar y hace unas matanzas terribles. Le da en la torre a la mitad de las cosas y además arranca plantas y las mata porque las arranca. Y a uno le parece muy bien porque lo importante es el orden del jardín. Bueno, a esa autoridad superior
a ese Dios más allá de todos los dioses. Le tienes en cuidado si la gente nace, muere, sufre, crece, decrece. Está más allá de eso porque lo que le importa es el orden global. Por eso todos los santos y los grandes seres espirituales ya no son capaces de ver el mal, porque les da igual. No hay mal, es simplemente el orden del mundo que se está dando de una cierta manera. Eso es muy importante. Lo que dice aquí es ver sin falsas opiniones o tabúes mentales. Entonces, ¿cuál es el tabú mental? El juicio que yo hago sobre las cosas. Cuando Jesús decía, yo no juzgo, el que juzgue es mi Padre, estaba justamente centrándose en el tema de que si uno hace juicios de las cosas, su juicio siempre es parcial. Es un juicio enradicado en los deseos humanos. A mí me gustaría que todo el mundo estuviera muy contento, que nadie se muriera, que nadie se enfermara como ser humano. Si me salgo de esa consideración, entonces puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, es el camino del universo. Parece muy cruel, parece muy poco considerado y compasivo, pero en el orden universal completo cada cosa tiene su función y cumple su razón de ser. Claro. En ese sentido, pues, ese Dios superior puede ser tremendo. Por ejemplo, en Grecia, el jefe de todo el grupo, el jefe del panteón era Zeus, pero Zeus era como cualquier persona, lleno de envidias y pasiones. Creo que es el hombre que tuvo más mujeres de toda la historia, porque tuvo hijos hasta con las estrellas. Un día Demeter, muy preocupada porque iba a dejar sola a Perséfone, sabiendo cómo era Júpiter, que además ella era hija de Júpiter, la convierte en serpiente para que pues, no se acerque a ella. Y Júpiter se convierte en serpiente y llega. Okay. Entonces, sí. Anduvieron los dos de arrastrados. Entonces, de arrastrados. Como era, digamos, el supremo jefe del zodíaco, pues entonces tenía muchos intereses. Le encantaban las mujeres, etc. Pero por encima de Zeus y de todos los demás dioses estaba el destino. Ese era el superior. Las moiras, ese era el fuerte, porque ahí no había quien pudiera evadir, ni los dioses. Esto es muy importante. Lo que ha de suceder, sucederá. Bueno, entonces, la primera tarea de la mente es ser receptiva y clara, sin falsas opiniones o tabúes mentales. No califico, no juzgo. Una vez que ya hay esa razón pura, el destino se hace más claro. Es la forma de ver en realidad qué es lo que le toca a uno. Vamos a pensar que a una persona le toca ser sicario. Si tiene una mente clara, piensa que está cumpliendo una función. Si no tiene una mente clara, piensa que está haciendo el mal. ¿Cuál es esa función? Bueno, había un novelista francés, Maurice Magret, que en uno de sus libros escribe: no podemos saber si la mano del más torvo asesino está dirigida por Dios para obtener algún objetivo que para él es el importante y para nosotros es trágico. A nosotros nos parece terrible, pero para los fines divinos contratamos al jardinero y le dan la torre un montón de lombricitas y de lo que encuentra. Sí. Qué complicado. Qué complicado. Bueno, entonces, Binah es del espíritu, el espíritu en cuanto a espíritu, en donde descansa la imagen del ser y del testamento, o sea, del destino. Las aguas poderosas que tienen que ver precisamente con el agua, porque es el elemento del colgado, son las del anima mundi, o sea, el alma universal.
en el que se refleja la verdadera imagen luminosa del Ser Supremo. Entonces, el Anima Mundi es muy importante. Si vamos más adentro, esas aguas poderosas son las de la Ein Sof, es decir, el sin Hola, buenas tardes. sí, luz, sí, es el primero es el sin y el segundo es el sin límite. El Ein Sof es el sin límite. El sin límite en lo manifiesto, donde está el gemelo cósmico de cada alma que proyecta la chispa divina en la manifestación. Esta es una idea muy vieja. Así como cada uno de nosotros tiene una vida concreta, hay un reflejo de esa vida, un gemelo cósmico que está en el otro lado del universo, y que está viviendo justamente el paralelo, es como el principio del espejo. Ahora, es muy importante esta idea porque se ha trabajado mucho, incluso por algunos físicos, de una manera muy, digamos, de meterse más de la cuenta, muy intrusiva. Ha sido rechazada por la mayoría, pero de todas maneras les doy esta idea que es propia de esta investigación. Hay un físico que dice que cada vez que una persona toma una decisión, su vida se divide en dos. La que tomó por un lado y la que no tomó por el otro. Entonces nace una nueva persona. El que está hablando siguió un cierto camino, pero al tomar ese camino, su otra realidad tomó el otro camino y está desarrollando otra vida. Es muy interesante. Y así las ramificaciones. Sí, es un número infinito de ramificaciones. Entonces hay una multiplicación vital según esta tesis. Ya ves, a lo mejor hay una yo leyendo ya el tarot por ahí. No, a lo mejor sí. O renegando el tarot, quién sabe. Sí. Dependiendo de cuál fue la decisión. Sí. Entonces, el gemelo cósmico de cada alma que proyecta la chispa divina en la manifestación. Bueno, espíritu y materia son temas del dualismo. El dualismo es la doctrina religiosa que dice que hay dos potencias en el universo, el bueno y el malo, que no hay una sola potencia. ¿Cuál es el pleito entre el dualismo y el monismo? Las religiones monoteístas afirman que hay un solo Dios bueno y perfecto, y entonces no pueden explicar el mal. ¿De dónde sale el mal si hay un solo Dios bueno? ¿Y por qué el Dios bueno deja que el mal ande por ahí suelto? ¿Por qué? Pues ese es pues lo que pasa es que dicen los que quieren explicarlo, porque yo no te voy a dar la respuesta porque no existe, pero los que han querido explicarlo dicen que es la forma de poner a prueba el libre albedrío del ser humano, para que elija entre el bien y el mal. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué el Dios bueno nos anda poniendo a prueba todo el tiempo? ¿Por qué no nos lleva por el buen camino de una vez? ¿En qué se entretiene, no? Te pone la tentación a ver si caes. Sí, se me hace muy aburrido. Que es todo bueno. Se ve muy aburrido. Sí. Pues sí, ya fue chiste. ¿Cuál es el reto? O sea, que todo ya... Que todo estuviera perfecto. Ajá. Pues sí. Sí, pues era padre, pero que aburrido. El abuelo de mi esposa mandaba hacer unas cajitas vacías, pero muy llenas, borraditas con moños y todo, y las dejaba en la sala de la casa. Y los niños pues eran muy curiosos, y se acercaban a la cajita y querían ver qué tenía, y algunos no aguantaban la tentación y la abría. Y luego pues la pegaba como los niños, ¿no? Llegaba el papá y decía, ¿quién fue? Imagínense a Dios así, todo el tiempo poniendo tentaciones. Bueno, el dualismo explica muy bien el mal porque es el poder negativo.
Lo que no explica es el orden, porque debería haber un desorden en ciertos momentos, ¿no? Un super desorden frente a un orden. Nunca se han puesto de acuerdo y nunca hemos podido tener una respuesta efectiva de Pues eso. ahorita hay mucho desorden. Pues sí hay desorden. Ese sería el imperio del rey del mundo. Al bueno le llaman la luz del mundo y al malo le llaman el rey del mundo. Entonces los pintan en un círculo. En un lado ponen Lux Mundi y en otro ponen Rex Mundi. Y entonces dicen que el mundo va dando vuelta y a veces impera el rey del mundo y a veces impera la luz del mundo. El dualismo es criticado como maniqueo porque sostiene que incluso cuando impera el rey del mundo hay progreso. Progreso en el orden material, pero hay progreso. Bueno, esa división entre espíritu y materia es propia del dualismo, pero la adoptó el monismo, el monoteísmo. Bueno, entonces, espíritu y materia son dos modalidades de la misma realidad, porque los objetos materiales no son sino el reflejo en el espejo del espíritu. De tal manera que son una misma realidad. Ninguna es menospreciada porque la manifestación tiene una función muy específica, que es la experimental. Ni puede ponerse uno por debajo de la otra. El espíritu es la intención y la materia es el medio. O sea, el espíritu busca ponerse a prueba y evolucionar, y la materia es el lugar donde se puede dar la evolución y la experiencia. Claro. Donde hay prueba y error, y por lo tanto donde puede haber evolución. Eso es muy importante. Ninguno de los dos puede cumplirse sin el otro. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta la carta? Es un hombre que por su propia decisión ha adquirido ciertos derechos en todo el recorrido superior y quiere usarlos. Entonces, se supone que ya tiene un conocimiento, que ha aprendido a equilibrarse en los planos físico, astral y mental a través de la experiencia de la vida. Tiene la idea de que el sacrificio es muy importante, y aquí también me tengo que detener. De alguna manera las religiones desde el pasado nos han transmitido la idea de que debemos sacrificarnos y que el sacrificio es muy grato a Dios. Entonces se van a pie a San Juan de los Lagos y se van hincados con un nopal en la espalda a ver a la Virgen de Guadalupe y se dan de latigazos y esas cosas, y los del Opus Dei se amarran cilicios, más bien se dan con cilicios, se amarran espinas, pero hacen una cosa terrible como si Dios estuviera encantado. Mira cómo está sufriendo ese. No se refiere a eso. El sacrificio se refiere a la renuncia que la persona hace a todas sus ilusiones mundanas cuando se va acercando a la parte espiritual. Sacrifica lo mundano. Entonces, ese sacrificio tiene mucho sentido. Incluso a costa de que a la persona no le vaya tan bien. Vamos a empezar a pensar en Buda en este caso. Buda es un príncipe que tiene una vida maravillosa, abandona el palacio y para comer necesita pedir regalada comida de casa en casa. Es en detrimento de su lado físico, pero en apoyo de su lado espiritual. Entonces, ese detrimento físico es muy poco importante para quien va en ese camino. Entonces, esta figura es como el azufre invertido. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Un triángulo con una cruz arriba. Y se le muestra como si estuviera crucificado en la representación de la materia. Hay 12 troncos podados, que son los 12 signos del zodíaco, que expresan todo lo que es finito, pero están podados. Ese ser que está colgado ahí ha renunciado a su signo del zodíaco, es decir, ha dejado de lado las características con que nació para tener todas las características, para universalizarse.
Entonces su atención, porque su cabeza está para abajo, está puesta en la tierra, porque ha comprendido que la encarnación es el único medio de evolución de la conciencia. Entonces trae el mensaje superior para hacerlo llegar a las manifestaciones más densas que existen. Conoce y usa la cruz de las virtudes herméticas. ¿Cuáles son las virtudes herméticas? Osar, temer, saber y callar. Esas se combinan, creo que ya les había yo platicado de ellas. Osar, temer, osar, saber, osar, callar, temer, osar, temer, saber, temer, callar, saber, etcétera, ¿no? Entonces, esas muestran el camino hacia la evolución y hacia el sacrificio. Todo ello va muy ligado a la idea de servicio. Entonces, si se trata del arquetipo encarnado, es el Mesías, es el Redentor. Si nuestra Aleph no es tan alto y representa un hombre de individualidad equilibrada que tiene armonía interna y voluntariamente tiene en su astrosoma el deseo de ayudar a su próximo, sus acciones se denominan caridad en el orden material. Bueno, vamos a irnos para arriba al Mesías. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es un liberador. En el caso de los judíos es el liberador del pueblo de Israel. Lo libra de todos los enemigos, impone al pueblo de Israel sobre todos los pueblos, va a gobernar el mundo durante 1000 años y después de esos 1000 años se acaba el mundo y vienen los juicios finales. Esa era la idea judía del Mesías. ¿Cuál es la idea cristiana del Mesías que introdujo, por cierto, Pablo? La idea es que el mal Dios gobernaba el mundo y ese mal Dios a través de los planetas tenía esclavizados a los seres humanos. O sea, tenía unos guardias que eran los distintos planetas que eran los dioses del Olimpo griego. Marte, Júpiter, Saturno, Urano no existe entonces, Mercurio, y cada uno regulaba un aspecto de la vida. ¿Quieres agua? ¿Perdón? Te sirvo agua. No, gracias. No. Venus representaba el amor, Marte la guerra, Júpiter el desarrollo, Saturno la restricción y el mando, la Luna el mundo inconsciente y el mundo emocional, el Sol el mundo poderoso de la razón, de la inteligencia, de la capacidad de realización. Entonces, digamos que estos llamados los 7 cuerpos celestes tenían todos una función en la vida y cuando nosotros teníamos conflicto con un planeta, comparando nuestra carta astral con un planeta, entonces nos llenábamos de miedo porque ese gobernador nos iba a hacer sufrir. Cuando al contrario teníamos las ventajas que ofrecía, entonces ocurría que nos iba a ayudar el planeta y podíamos confiar en él. Vamos a decir, si un día estábamos en conflicto con Mercurio, ese día no tomábamos ninguna decisión ni hacíamos ningún acto que implicara inteligencia porque había conflicto. Bueno, entonces el ser humano vivía aterrado de que los planetas lo gobernaban. Y según San Pablo, lo que hizo el Dios bueno para librarse de esa influencia del Dios malo fue que mandó ocultamente a su Hijo como una encarnación divina, porque la sangre de un Dios redime y purifica y crea un nuevo mundo, es decir, como que renueve el universo. Entonces, esa es la razón de que se dijera que nos redimió, porque se redime a los esclavos y los seres humanos eran esclavos de los planetas. Entonces es una redención y por lo tanto es una salvación. Deja al ser humano libre de esas influencias de los planetas que eran los gobernadores nombrados por el Dios malo. De tal manera que el Mesías es un redentor, nos libera de nuestras propias torturas. Quitemos a los planetas y al Dios malo y pensemos que nosotros estamos atrapados por una serie
de no unos gobernadores físicos como los planetas, pero sí unos gobernadores mentales que nos llevan por los caminos menos convenientes, vamos a decirlo, o muy arriesgados. Cometemos muchos errores en función de nuestra conformación mental. Entonces, en ese orden superior nos libera de nuestros errores, que es lo que estamos tratando de analizar en este proceso. Vamos a hacer meditaciones profundas para librarnos de todo eso que nos atenaza y nos esclaviza. Bueno, en el orden humano sería justamente el que ejerce la labor caritativa de ayudar a los otros. Y en el orden de la naturaleza es el alimento que el Sol da a todos los planetas, es decir, mantener moviéndose el mundo. Todo lo que vive, dice aquí, tiene su origen en el Sol, en su actividad y en su energía. Entonces es un proveedor, es la providencia. El 12 es igual a 11 más 1. El 1 se ha sacrificado por la cadena de la manifestación, que es el 11. El 11, que es la cadena de la manifestación, más el 1, que es el sacrificio para liberar esa cadena, da por resultado el que se libera. Y así se explica el testamento, no el destino, vamos a decir. Por eso, arquetípicamente, el Mesías se sacrifica. Entonces, el hombre, en su plano, sigue la ley del sacrificio deliberado. Con toda su voluntad sacrifica una serie de pasiones que tiene como ser humano para alcanzar el estado espiritual. Entonces, la unidad de la vida, la idea de que toda la vida es una y que todo funciona en una sola vida, significa que nada que esté dañado o incompleto de la vida nos permite ser completamente libres y sanos. De manera que tendríamos que mantener todo el orden de la vida en las condiciones óptimas para estar verdaderamente bien. Así que la unidad de la vida es la verdad básica. La vida debe estar protegida y cuidada. En este caso estamos hablando precisamente de otra función, de otra manera de ver la religión. Vamos a ver cuáles son esas dos condiciones que ha sido prácticamente imposible resolver. La primera es la libertad. Entonces, ese Mesías del que les hablaba nos libera de todo lo que nos ata y nos amarra a las cosas negativas, a las creencias negativas en la vida. Pero, por el otro lado, la caridad nos lleva a considerar que deberíamos ser iguales todos y estar en condiciones de igualdad. La libertad de acción hace diferencias muy importantes. En el mundo lo podemos observar. En este momento, en nuestro país, somos suficientemente libres para hacer lo que nosotros tengamos la capacidad de hacer, y entonces se producen muchas desigualdades entre pobres y ricos, entre gente con conocimiento e ignorante, etc. Y si perseguimos la igualdad, tenemos que restringir la libertad. No le podemos dejar a las personas hacer lo que se les pegue la gana, que rompa el principio de igualdad. Entonces, entre la libertad y la igualdad hay una contradicción continua en la cual nos debatimos. La caridad nos empuja a la igualdad, que esto es muy importante. Pero la libertad, que es por la que luchamos durante tanto tiempo los seres humanos y que es parte de la visión monoteísta, va a generar las desigualdades. Entonces, hemos de paliar esa diferencia. En economía se llama la redistribución del ingreso y en religión se llamaría la caridad y piedad humana. En esencia, todos los seres humanos deberían comer, deberían poder buscar su salud, deberían poder tener un hogar que los protegiera, una casa, un lugar. Educación. Todo el mundo debería tener opción de pareja.
Y no es así. Oye, No. tú nos platicaste en una ocasión que estuviste como en una comunidad. Sí, Qué tal fue esa experiencia para ti? Porque Pues- es como una muestrita de lo que estás comentando ahorita, ¿no? sí. Es una experiencia, bueno, cuando menos la mía fue muy favorable. Ok. Seguí unos principios fundamentales. Primer principio, los cazadores recolectores vivían en un grupo pequeño, en que todos se conocían, todos opinaban, todos eran capaces de colaborar, y en esas mismas medidas en que a cada quien se le reconocían sus facultades y que había ciertos rituales sociales, etcétera, no había depresiones, la gente estaba muy contenta. Segunda función, que es muy importante, en la comunidad no se permitían parejas, porque cada vez que se hace una pareja, la pareja se aísla y entonces hay combates. Las parejas las podían tener afuera, pero no adentro. Ok. Era una comunidad de hombres y mujeres. El tercer elemento que sirvió mucho fue que cada persona que llegaba generalmente llegaba en desgracia. Entonces le dábamos 6 meses en que estaba en la comunidad sin contribuir. Y a los 6 meses tenía que empezar a colaborar. Estaba como de vacaciones. Sí, tenía 6 meses de... Un periodo de gracia. Sí, de periodo de gracia, de recuperarse de los traumas. Por lo general llegaban que los Desechos. que vivían en la calle, se habían salido de su casa y estaban viviendo en la calle y comiendo lo que podían y durmiendo donde podían. Y en ese estado de desesperación pues no pueden tener ni trabajo ni otras posibilidades. Entonces los recibíamos, estaban 6 meses y luego les decíamos que en 6 meses tenían que empezar a contribuir y contribuían. Es decir, encontraban una forma de ganarse la vida y pagaban una parte de su ingreso. Ahora, no estaban aislados, ¿verdad? No. Estaban dentro de la mancha urbana, Sí, pero eran como un grupo. Una vivíamos a una 2 cuadras de asociación. Reforma. Bueno, Muy bien ubicado. muy bien. Es que cuando me divorcié, mi hijo me dijo que no quería vivir en un departamento, sino en una casa. Ok. Primero nos fuimos a un departamento, pero a las 3 de la mañana se ponía a patinar, entonces los vecinos no estaban muy contentos. No, pues yo creo que ni tú. Y empezamos a buscar casa y encontramos una enorme. Tenía 9 habitaciones, pero nos encantó a los dos y la contraté. Ándale. Entonces, poquito a poco, entre todos, pero fundamentalmente mi hijo empezó a llevar a muchachos que se encontraban en la calle y empezamos a formar la comunidad sin querer. Entonces establecimos la regla. El resultado final es que todos los miembros de la comunidad, que llegamos a ser 21, pero más porque a veces salían y llegaban otros, somos como una familia todavía. La comunidad se disolvió hace 30 años y seguimos comunicándonos y seguimos viéndonos, seguimos interesados en lo que le pasa a los otros como si fuera una familia. Sí, Tú eres como el líder, me imagino. pues yo era el viejo, yo era el que tenía que poner el orden. Sí, a veces hacíamos algún tipo de excepción. Por ejemplo, uno muy jovencito que tenía 15 años cuando llegó y que había estado en una situación muy crítica, le dimos más tiempo de recuperación. Ese, fíjense qué cosa más rara. Yo tenía un taller de fotocomposición en un terreno que tenía una casa al frente y otra atrás. Yo tenía la de atrás. Entonces, y se desocupó la de enfrente. Y una de estas administradoras de renta la enseñaba, se la asignó a una señora. La señora no se quedó ahí, sino que llevó a 2 hijos. Uno de 10 años y otro como de 4. Y los dejó ahí cuidando la casa y enseñando. Todos los días les llevaba una torta. Y tomaban agua de la llave. Ay, no. Imagínense nomás qué No es cosa. cierto. Bueno, cuando se rentó la casa, la mujer fue por el hijo menor y dejó al mayor, le dijo, tú te quedas aquí. Entonces mi socio en el taller, porque yo casi no estaba en el taller, casi lo adoptó. Ya desde antes lo mandaba a comprar cosas y le daba su dinerito, en fin.
Comían Ay. más de lo que les daban en el taller que de lo que llevaba la mamá. Pero finalmente en ese momento le dijo, bueno, pues quédate a dormir aquí y vamos a ver qué hacemos. Quiebra el taller y él se queda en el aire. Entonces me lo llevo a la comunidad y no le gusta, porque pues, estaba acostumbrado al modelo familiar y se va a trabajar en una tortillería, pues se regresó como a los 8 días. Claro. Y entonces a los 3 años me dijo, ¿por qué me ayudas tanto? Y le dije, porque eres Dios. Me dijo, ¿cómo que soy Dios? Tú no te has dado cuenta, pero ya te darás cuenta. Entonces se quedó muy intrigado. Y Bueno, hicieron pues, eco esas palabras. Después estudió la primaria, porque lo mandé luego, pero no quiso. A los 3 años empezó de nuevo, hizo la primaria en el sistema rápido, como se llame. Después hizo la secundaria. A una de las alumnas le dijo que le ayudara a tener trabajo y empezó a trabajar en una agencia de viajes. Después me dijo que necesitaba dinero para aprender boletaje. Le di el dinero que necesitaba, que no era poco, eran 3,000 pesos de entonces, que era bastante dinero. Aprendió boletaje, terminó de gerente de la agencia de viajes. Qué curioso, ¿verdad? Y aún así le daba parte de su dinero a su mamá. La potencia de las madres, qué bárbaro. Pedro Rayas se llama él. Bueno, entonces sí, las comunidades funcionan. Y funcionan Gracias. bien. Para mí era una prueba muy importante de la supervivencia. En un mundo en que las cosas se van poniendo cada vez más caras y difíciles, la vida comunitaria ayuda muchísimo. Porque la cooperación de cada uno era muy poco comparado con todo el beneficio que teníamos. Sí, funciona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que representa esta figura? Vamos a ver si me falta algo. Sí, el sacrificio deliberado, en eso estábamos, y la unidad de la vida. Dice aquí que la figura representa la suástica Sí, ¿por qué? y por lo mismo se relaciona con Keter en un sentido esencial. Bueno, vamos a ver. ¿Se acuerdan que les platiqué de la suástica, lo que significaba, qué era la suástica y cómo se establecía? Entonces, esas piernas cruzadas, con ese pedazo de pierna que es un impulsor, y el pie del otro lado lo que hace es casi una suástica, ¿se fijan? Sí. Entonces, es una representación velada. Acuérdense que todo este método es analógico, no lógico. Entonces, por analogía, representa la suástica. Uno tiene que estarle adivinando a todas las figuras y a todas las formas. Y se relaciona con Keter, ¿por qué? Porque el centro de la suástica es el ser supremo, es el inmóvil, alrededor del cual gira todo lo otro, que son los 4 ejes del mundo. O sea, el planeta Tierra gira alrededor del mundo y tiene 4 ejes que son norte, sur, este, oeste. Bueno, entonces es el sendero, dice, del bautismo en el agua materna. Shin, el juicio, es el bautismo de fuego. Mem, el colgado, es el bautismo de agua. Y Aleph, el loco, es el bautismo de aire. ¿Qué quiere decir eso de bautismo? Es la iniciación en cada uno de los elementos. Les voy a dar un ejemplo un poco misterioso. En todos los procesos de iniciación tiene uno que pasar la prueba de los 4 elementos. Esa prueba se llama el bautismo de. Tiene uno que enfrentar los elementos en condiciones, vamos a llamarlas extremas, y tiene que vencer a los elementos. Les voy a dar el ejemplo de la prueba del aire. Uno se va al campo en un día especialmente de ventarrones, se sienta en una roca que sobresalga y resiste el ataque del viento. Pero ¿qué es lo que hace el viento? El viento se mete en el cuerpo y trata de dominarlo. Y hay que vencer al viento. Y es una lucha muy fuerte.
No sé si alguno ha leído los libros de Don Juan, que Don Juan ponía a Castaneda a luchar contra las cosas. Es de ese mismo tipo, es una lucha fuerte, dura, de trabajo, en que en la prueba del viento uno se siente como vaciado de toda energía y toda fuerza, porque el viento le roba la energía, en esas condiciones le roba la energía y tiene que vencer. Entonces son bautismos. En este caso, el bautismo del colgado es el bautismo de agua. El agua también tiene sus riesgos. En el agua están las ondinas, y las ondinas, cuando uno las contempla, tienden a arrastrarlo dentro del agua. Por supuesto no lo arrastran físicamente, sino lo arrastran de una manera mental, vamos a decir. Uno se concentra en la ondina. ¿Qué es la ondina? La ondina es un movimiento del agua repentino que uno de pronto reconoce, se va tras ella y de pronto como que se le ve el cerebro y tiene que aprender a vencer esa fuerza. En el aire están las hadas y las hadas son muy duras, muchas de ellas son maléficas. Y en el fuego están las salamandras, de manera que no es tan sencillo, son bautismos. Entonces, Y en la tierra, los gnomos. los gnomos. Pero los gnomos no son tan negativos, pueden ser enojones, pero no son destructivos. Los gnomos son los más cercanos al ser humano, son los que simpatizan con el ser humano, los que nos adoptan como mascotas. Ya dijiste el aire, el fuego, la tierra, y en el agua están las sirenas. Las ondinas. Las ondinas. Sí, las salamandras en el fuego. Las hadas, pero las hadas es como las hadas de la historia de Merlín. Sí. Ahí las hadas son terribles. Pues he visto unas ilustraciones y hasta tienen como los dientes de pico y están No, sí, gachas, ¿no? duras. A mí no me gustan las hadas ni los gnomos. No. En el caso específico de la historia de Merlín, o sea, de la saga del rey Arturo o de la tabla redonda, pues las hadas son poderosísimas. Por ejemplo, hay una, el hada del lago, que es la espada De Excalibur. Sí, de Excalibur. Y esa es así como vengativa y terrible. Todo el mundo le tiene miedo. Bueno, entonces, desde el punto de vista del tarot, el sendero del colgado es solo la primera entrada a una secuencia de estados de unión entre el ser humano y esa fuerza poderosa o esa virtud suprema. Y aquí le puse yo un versito de San Juan de la Cruz, en donde se hace un encuentro entre el alma y el amado. En general, los místicos nos van a presentar de esas formas poéticas todas sus experiencias. Bueno, entonces, esa cruz encima del triángulo, que es el emblema del azufre, es muy importante porque el azufre es la base de toda la transformación alquímica. La transmutación alquímica usa el azufre como el factor activo. Va a tener azufre, mercurio y sal alquímicas, y el azufre es el factor activo. Entonces aquí el factor activo se invierte. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente, en vez de estar concentrada en los objetos, tiene que estar concentrada en la realidad que se oculta detrás de los objetos. De ahí que esta figura tenga las enseñanzas de todo el tarot, se le considera muy importante. ¿Qué es la figura invertida? La suspensión de la conciencia personal. En ese estado, una realidad superior nos impone una inversión de perspectiva. Es el espíritu humano que queda pendiente de un hilo, pero esa suspensión es voluntaria, es un sacrificio, es una especie de entrega, porque uno debe dejar de interesarse en sí mismo y tiene que interesarse en el mundo.
a veces, por ejemplo, como le estamos viendo, es una experiencia más intelectual. De ahí el número 4, el de la cruz, el emperador, la razón. Y esa está por encima del triángulo, la emperatriz, que es la imaginación. O sea, el deseo se sacrifica a un principio racional. La razón, que está representada por las piernas cruzadas, está encima del triángulo, que es el deseo, que es la imaginación, y entonces la imaginación se sacrifica a la razón. En estas páginas van a encontrar esta misma descripción. Incluso alguna frase a lo mejor la encuentran, porque esto que hice es una supersíntesis de varios textos. Pero todavía les voy a dar una copia de las primeras páginas de un texto que se llama El Estado sin Estado, de un personaje muy importante, un santo de la India, que se llamaba Siddhamaravesmar. Es un nombre muy largo para acordarse de él, entonces hay que dividirlo en sus pedacitos. ¿Qué quiere decir cada pedazo? Bueno, y aquí el punto clave estará en que ese texto del Estado sin Estado es el que les describe esta idea de que detrás de cada objeto está la realidad última. Y él también creo que da el ejemplo del espejo. Es muy importante y se considera que este inicio de la vía húmeda tiene que verse con mucho cuidado y lo más a fondo posible, porque es necesario tener la completa comprensión de su función. Terminamos la 12 en la próxima sesión.